Muy buenos días, mis queridos hermanos. Reciban un fuerte abrazo de sus hermanos del grupo de oración, los Ángeles de Dios, de la Parroquia del Sagrado Corazón de Lacey, Washington. Hoy en este día, domingo 21 de agosto del 2022, vamos a meditar un momento sobre la santa y bendita palabra de Dios y vamos a ver qué reflexión, qué mensaje nos trae hoy en este día nuestro Señor. Para eso vamos a leer la carta a los Hebreos del capítulo 12 del versículo del 5 al 7 y del 11 al 13. Y leemos la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Tal vez vayan olvidando la palabra de consuelo que la sabiduría les dirige como a hijos. Hijo, no te pongas triste, porque el Señor te corrige. No te desanimes cuando te reprendan, pues el Señor corrige al que ama y castiga al que recibe como hijo. Ustedes sufren, pero es para su bien, y Dios los trata como a hijos. ¿A qué hijo no lo corrige su padre? Ninguna corrección nos alegra en el momento, más bien duele. Pero con el tiempo, si nos dejamos instruir, traerá frutos de paz y de santidad. Por lo tanto, levanten las manos caídas y fortalezcan las rodillas que tiemblan. Enderecen los caminos tortuosos por donde han de pasar, para que el cojo no se descamine y más bien se mejore. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Pues bien, mis queridos hermanos, hoy en este hermoso día, que es día del Señor, domingo, día del Señor, día de ir a la Santa Misa, de recibir la Sagrada Eucaristía, ese pan vivo bajado del cielo, donde nuestro Señor Jesucristo quiso quedarse para darnos vida y vida en abundancia. Pues bien, mis hermanos, vamos a meditar un momento sobre esta hermosa escritura que Dios nos habla, que nuestro Señor Jesús nos dice a cada uno de nosotros. Esta carta que San Pablo le habla a los hebreos, cómo San Pablo habla a los hebreos y qué es lo que les dice. Les habla de que no se desanimen. Dice la escritura: hijo, no te pongas triste porque el Señor te corrige. Es el mensaje que nos da a nosotros. No nos pongamos tristes cuando el Señor nos corrige, cuando el Señor nos llama la atención, porque nos estamos desviando, porque estamos retrocediendo, tal vez porque nos estamos portando mal, porque estamos agarrando diferentes tipos de caminos. Dice la escritura: no te pongas triste porque el Señor te corrige. Y nos dice también: no te desanimes. ¿Por qué? Porque llega el momento que cuando nos empezamos a poner triste porque nos estamos desviando, nos llega el desánimo. ¿Por qué nos llega el desánimo? Porque llega a caer en nosotros que ya no podemos servirle al Señor, porque somos pecadores, porque nos portamos mal. Pero en esta carta a los hebreos es lo que dice: no te pongas triste y no te desanimes. Cuando te reprenda, cuando el Señor nos reprenda, que no nos pongamos tristes ni que nos desanimemos. Dice que el Señor ama, corrige a los que ama. Si nosotros en nuestro caminar nos damos cuenta que el Señor nos corrige, no es porque no nos quiera, al contrario, es porque nos ama. Por eso dice la escritura que el Señor corrige al que ama. Y dice: y castiga al que recibe como hijo. Fíjense hasta qué grado llega, que a veces pensamos que el Señor nos ha castigado, que el Señor nos castiga, pero dice que lo hace porque nos quiere como a hijos. Y vemos también que nos dice la escritura más adelante
¿A qué hijo no corrige su padre? Los que somos padres, ¿cuántas veces no le hemos llamado la atención a nuestros hijos porque se están desviando, porque se portan mal, porque obran mal? Uno los corrige. ¿Y por qué los corrige uno? ¿Porque no los quiere? No, sí, porque uno los quiere. Por eso uno los corrige. Por eso, de la misma manera, en esta carta nos pone un ejemplo de cómo nosotros corregimos a nuestros hijos. ¿Para qué? Para que cuando nosotros veamos la corrección del Señor, no es porque no nos quiera, sino al contrario, es porque nos ama. Por eso Él nos corrige. También nos dice la Escritura que con el tiempo esa corrección nos duele, porque a ninguno de nosotros nos gusta que nos corrijan. Dice que a veces duele, pero con el tiempo, si nos dejamos instruir, traerá frutos de paz y de santidad. Así que, hermanos, aceptar la corrección. Hay que aceptar cuando se nos corrija, pero también con paz, con sinceridad, pero sobre todo con un propósito. ¿Por qué? Porque con el tiempo dice que traerá frutos de paz y de santidad. Dice, por lo tanto, levanten las manos caídas y fortalezcan las rodillas que tiemblan. Cuando nos sintamos débiles, tristes, dice que nos fortalezcamos, que nos levantemos. Es ánimo que nos da. Esta carta a los hebreos es ánimo para que nosotros nos fortalezcamos, para que nosotros nos animemos y para que nosotros sigamos adelante. Cuando se nos corrija, deseamos, no es porque no se nos quiere, sino al contrario, porque Dios nos ama. También, mis queridos hermanos, también podemos ver nosotros cómo en el Evangelio Jesús habla y dice, esfuércense por entrar por la puerta angosta. ¿Qué nos quiere decir? Que no es tan fácil. No podemos entrar directamente, no podemos entrar a las anchas, sino dice con esfuerzo, ¿sí? Con dedicatoria, con sacrificio, con altas, caídas, ¿sí? Tal vez a veces llega, como nos decía en la carta a los hebreos, con desánimo. Pero lo que Él quiere, también que nos esforcemos, ¿sí? Para, pues dice que entremos por la puerta angosta. Esfuércense por entrar por la puerta angosta. Porque dice que muchos serán los llamados, pero también pocos son los escogidos. Dice la Escritura también, porque los últimos ahora serán los primeros, mientras que los primeros serán los últimos. Así que, hermanos, hay que esforzarnos, hay que seguir adelante, hay que animarnos. No nos desanimemos cuando se nos llame la atención. No nos desesperemos cuando se nos reprenda, sino al contrario, veamos que es porque Dios nos quiere. Dios quiere algo de nosotros, ve que estamos actuando mal, por eso Él nos reprende, porque nos quiere, porque nos ama y porque quiere algo mejor para nosotros. Esforcémonos por entrar por la puerta angosta, con sacrificio, para poder llegar y poder obtener la santidad que nuestro Señor Jesús nos promete a cada uno de nosotros. Y pues bien, mis hermanos, hoy en este hermoso día, Día del Señor, es tiempo para recibir la Santa y Sagrada Eucaristía y ahí mismo depositar todas nuestras cargas, hablar con el Señor y decirle en qué estamos fallando, en qué nos estamos equivocando. ¿Para qué? Para poder entrar por la puerta angosta con sacrificio y entrega, para poder al final obtener esa corona que Dios tiene para cada uno de nosotros. Pues muy bien, mis hermanos, que la misericordia, la paz y el amor de nuestro Señor Jesucristo habite en cada uno de sus corazones.